Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos otra vez con los días contados, retomando el trabajo cotidiano. Después de esa pausa que hicimos en la jornada de ayer, donde había programación especial, se lo habíamos contado. Nos alegra que haya estado nuestro amigo y ex compañero en muchos emprendimientos, Gerardo Rosín, compartiendo buena parte del mediodía y la tarde con ustedes. Y nosotros ahora retomando, como decíamos, el trabajo después de Telefe Noticias, ¿no? Hoy vamos a tener un programa con muchas variantes desde el punto de vista de la información económica, teniendo en cuenta que se han dado a conocer algunas cifras y algunos indicadores con fuentes del INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que nos va a permitir avanzar sobre algunas perspectivas de cara a lo que puede ser el futuro inmediato en la República Argentina. Y en ese sentido, más allá de los auspicios, augurios, expresiones de deseos, hay datos y anuncios que son realmente significativos. Si las medidas económicas que se van a tomar después de las elecciones fuesen efectivamente en beneficio de todos los argentinos, uno se pregunta por qué no la toman antes, porque además le daría un rédito electoral. Esto está relacionado íntimamente con el costo de los servicios, fundamentalmente en nuestro país, y con algunas cuestiones vinculadas a la legislación en el ámbito de lo laboral, también de lo previsional, que seguramente y lamentablemente, como suele pasar, no van a ser en beneficio ni de los trabajadores ni de los jubilados, sino para tratar de generar un achicamiento, un acotamiento de lo que para muchos es una situación de condicionamiento a la posibilidad de que Argentina crezca, ¿no? El costo argentino, el costo laboral. Otra vez con esa historia, la cajita feliz, llamó el presidente a las cajas de jubilaciones de las provincias, que no solo respetan lo que la ley establece en cuanto al retiro de quienes han trabajado toda su vida, sino que, como en el caso de Santa Fe, cumple con una ley que es la que otorga el 82% móvil precisamente a los jubilados. Esto en relación al salario que se percibía. Y eso es lo que en buena hora el gobernador de la provincia, Miguel Lifschit, ha anunciado que se va a mantener inalterable. Sería bueno que desde el gobierno nacional, además de pretender que se achique eso, porque la plata no es ni de Lifschit, ni de Macri, ni de las provincias, es la plata que tributaron quienes laburaron toda su vida para cobrar ahora una jubilación que incluso en algunos casos es insuficiente, en muchos casos es insuficiente, y sería más aún si se recorta ese 82% que se cobra en la provincia de Santa Fe. Mucho más importante sería que el Estado Nacional empezara a pagar parte de esa deuda de 50.000 millones que tiene con la provincia de Santa Fe. Pero esto no es únicamente un tema de economía o de números. Sin ir más lejos, hace algunas horas el ministro Aranguren anunció la liberación del tope y de la regulación por parte del Estado del precio en los combustibles. Y en ese sentido Aranguren es coherente, es consecuente con su pensamiento de cuando era el titular, el número uno de Shell en la Argentina, accionista calificado, privilegiado, con un paquete de varios millones de dólares. Este mismo Aranguren, que hoy es el ministro y decide liberar los precios de los hidrocarburos, es el que hace una década más o menos se reunía con el presidente Néstor Kirchner y ¿saben qué le pedía? Que liberara el precio de los hidrocarburos. Es decir, del lado de acá del mostrador, defendiendo los intereses de la empresa a la que representaba y era accionista, pidió una medida que lo favoreciera, que era liberar el mercado de combustibles. Ahora, como ministro, del otro lado del mostrador, libera el mercado de combustibles. Si sigue pensando lo que pensaba cuando era el empresario de Shell, esto va a favorecer a las empresas que comercializan los hidrocarburos. Es decir, Aranguren lo que no consiguió como presidente de Shell en la Argentina, lo hace ahora como ministro de la producción de hidrocarburos y de combustible de la República Argentina. Imagínense, como diría Atahualpa, ha trabajado de trueno y era para otro la llovida, ahora la lluvia también es para él. Los combustibles van a aumentar en la Argentina y aunque lo minimizaran desde la Secretaría de Transportes y de Combustibles y demás, que puede ser 1 o 2 pesos, ese 1 o 2 pesos en el precio del combustible es más o menos de 100 pesos por tanque de nafta que se llene en cualquier lugar de la República Argentina, en cualquiera de las terminales. La cifra es impresionante. Para cuantificarla, en un rato vamos a estar hablando con Sergio Arelovich, que es economista, que es estudioso del tema y que nos va a brindar aportes y datos sobre esto y sobre también otra cuestión que está en la portada de los diarios de hoy, y es el déficit de más de 1.000 millones de dólares entre lo que Argentina exporta y lo que Argentina importa.
mientras salen algunos granos sin valor agregado, recibimos containers repletos de mercaderías de todo tipo, incluso de la misma que mandamos, nada más que ahora trabajada, incorporada mano de obra, trabajo, valor agregado en otras latitudes. El caso más palmario es el de la industria textil. Y va a venir Elías Soso, que es un hombre que ha trabajado toda su vida, el Sosotex, en este rubro, para contarnos qué se puede hacer en un país que en nada más que 2 años pierde el 20% de su producción en el área textil, que es uno de los sectores más dinámicos de la industria y que más laburo da en los distintos ámbitos que uno va desarrollándose, más que en algunos casos, algunos lugares donde uno ve fábricas gigantescas, pero hay 1 o 2, autopartes, siderúrgica. La textil da trabajo en cantidad y calidad. Ahora se han perdido 100.000 toneladas en 2 años. De 500.000 toneladas que se producían en la Argentina, se bajó a 400.000 toneladas. Y el dato final, para contextualizar las charlas que vamos a tener inmediatamente después de la pausa, está dado por la reaparición de un personaje siniestro de la historia argentina. Y creo que esto tiene un trasfondo o una explicación que va más allá de lo estrictamente económico y que está en el límite de la provocación. Porque si Adolfo Sturzenegger, que fue discípulo, que fue empleado, que fue una suerte de paje de Domingo Cavallo, de él estamos hablando, quiere algún consejo de quien fuera su mentor, lo podría hacer, diría yo, en alguna oficina, en alguna reunión familiar o de amigos como que lo son, y no llevándolo al Banco Central, recibiéndolo y haciéndolo pasar por la puerta grande a un hombre que ha provocado la tristeza, la desazón y hasta diría yo la desaparición de personas en términos reales y efectivos, porque además ese término tan duro que es el de la desaparición, a Cavallo no le cuelga inútilmente. Él fue el director del Banco Central de la República Argentina durante la dictadura militar y fue en esa gestión en donde todos los argentinos nos tuvimos que hacer cargo de la deuda de las empresas privadas, porque lo que hizo Cavallo, el campeón de la libertad de empresa, del libre mercado, del liberalismo, fue estatizar la deuda privada. Es decir, lo que debía aluar los aluminios, la siderurgia, las industrias, lo empezaba a pagar el Estado. Eso en la época de la dictadura. 10 años más tarde lo buscó Menem para que hiciera la convertibilidad y nos creyéramos esa ficción, casi diría yo, absolutamente desprovista de cualquier vicio de realidad de que un peso era $1. Estaba bueno para ir a Manhattan con un billete de 100 pesos y que le dieran $100, ¿no? Y la desactivación absoluta de la industria nacional, el desmantelamiento del patrimonio nacional, las empresas públicas, ese Cavallo. Y 10 años más tarde lo fue a buscar de la Rúa y la Alianza, y Chacho Álvarez también, digo porque el progresismo se tiene que hacer cargo también de sus errores, de haber trabajado para otros, como decía antes, y lo fueron a buscar a Cavallo, para que hiciera ¿qué? El mega canje. ¿Y se acuerdan el corralito? ¿Se acuerdan las restricciones monetarias? Por supuesto había quienes tenían información privilegiada y mucho antes la sacaron, Sturzenegger entre ellos. Privilegiados, hombres procesados por el megacanje de la deuda y nos salvamos en el 2012 porque Cavallo apareció en los principios de los 80, en el principio de los 90, en el principio de ya el año 2000 y nos salvamos en el 2012. Bueno, Cavallo aparece con un delay ahora de 5 años y va y aconseja a Sturzenegger en una reunión de titulares de bancos centrales de todo el mundo y hace firme, diría yo, petrifica la idea de la Argentina perteneciendo a ese bloque de la economía nacional. Ahí está Cavallo, como si no hubiera hecho nada. Yo le pregunto a quienes se nos están mirando ahora, ¿no? Nos preguntamos todos nosotros. Pongamos que es el momento del cambio de época, de los nuevos tiempos, del clima político, del neoliberalismo. Ahora, ¿era necesario Cavallo? Este exponente de lo que ha sido en muy buena medida la tragedia de la economía argentina, que se ha llevado puesto familias enteras. Digo, para aquellos que están tan, diría yo, ensimismados con la historia de lo que ha sido el robo, la corrupción, ese cantinera permanente de los 10 años del kirchnerismo, y que vayan presos todos los que tienen que ir presos, pero este también. Hoy es que alguien cree que Domingo Felipe Cavallo le ha servido patrióticamente a la patria. Pregunto yo, ¿no había otra alternativa? ¿No había otra perspectiva? ¿Esto es únicamente un asesoramiento técnico? ¿Esto es mostrar efectivamente hasta dónde se puede llegar? ¿A qué se está dispuesto desde el punto de vista de la política y de la concentración del poder? Esto es como ir a buscar a un médico que le erró con la medicación y mató al abuelo, y a los 10 años mató al padre. Y ahora va uno mismo y dice, bueno, ya está, pero llevar a los hijos no.
No, por favor, no. Yo no sé qué siente un televidente cuando ve a Cavallo en el Banco Central charlando con Sturzenegger, que es el que decide las políticas económicas en la Argentina. Me gustaría saberlo. No tengo manera. No se puede medir a través de una encuesta. No sé. Digo, esto va como si nada. Esto da lo mismo que haya ido a que no haya ido. Es Domingo Felipe Cavallo. ¿Se acuerdan del Corralito? ¿Se acuerdan de la historia del 1 a 1 y después la venta de Aerolíneas Argentinas, de la empresa de telefonía nacional, de YPF? ¿Se acuerdan de eso? ¿Nos acordamos de eso? ¿Lo tenemos presente? Porque hay que tener más años y memoria para saber lo de la dictadura militar y si no, revisar la historia y googlear Cavallo, Banco Central, dictadura y poner estatización de la deuda. Fue repartir la que se habían gastado y habían despilfarrado un grupo de empresarios entre todos los argentinos. Una fiesta de la que no participamos, pagarla entre todos. Ahora, ese es el hombre, ese es el hombre. Y el de al lado es Sturzenegger, juntos procesados por el megacanje de la deuda. Y ahora dictando la política monetaria de la República Argentina. Autor del récord de deuda, del más grande endeudamiento de la historia de la República, que no tiene precedentes desde que la Argentina es Argentina, desde la época del virreinato del Río de la Plata. Ahora, ¿da lo mismo? ¿Alcanza para contrapesar los bolsos de López? ¿Alcanza Debido sentado en el banquillo de los acusados? Lázaro Báez, todo lo que ustedes quieran, fenómeno. Avance la justicia, no 20 días antes de las elecciones, como el corrupto del Pata Medina, al que todos conocían, y que para que sea un coimero algún empresario le tenía que llevar la coima. Para que lavara dinero alguien de la gestión le tenía que permitir sortear la auditoría financiera. Seamos serios, pensemos, hagamos historia, tengamos memoria, pero no fragmentada, no un pedacito. La memoria es amplia. Ahí está el Pata Medina. ¿A quién no podía sorprender que lo llevaran preso? A nadie, menos ahora. Quiero saber qué pasa después del 22, el 23 o el 25 de octubre. Quiero saber qué va a pasar con todo esto que aparece ahora como una andanada de causas judiciales y una política de desentamiento, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, ayer feneció el plazo que le había impuesto la justicia para ver el tema del acuerdo con el correo. ¿Qué pasó con eso? Que se había autoperdonado las deudas, 97,8% de la deuda del correo argentino, quebrado, deshecho, reestatizado para que funcione. ¿Qué va a pasar con todo eso? Insisto, ¿no? Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Yo diría que el argentino es el único ciudadano que se come 3 veces o 4 veces este tipo de situaciones con un personaje como Domingo Felipe Cavallo, que ayer entró otra vez como si fuera Konrad Adenauer o Winston Churchill o un patriota, ¿no?, al Banco Central de la República Argentina para dar consejos sobre la economía. Nos vamos a la pausa, les advierto que es un poco más larga, está el espacio cedido a los partidos políticos, esto es lo que la ley establece, prestémosle atención a los mensajes, pero fundamentalmente prestémosle atención a lo que pasa. No es lo importante lo que se dice, sino lo que se hace. La pausa y enseguida venimos. Bueno, muy bien, estamos ya con el doctor Sergio Arelovich, economista, docente universitario. Estábamos hablando del presupuesto, Sturzenegger y demás. Lo primero que me dijo, me sentó y dice, ¿viste el presupuesto de la UNR? No lo vi, pero me imagino. Claro, porque el otro día estuvo Alejandro Vila comentando algunas cosas muy interesantes. Con sí, del IBR y CONICET, que dijo que nominalmente es el mismo, pero que la cosa va para atrás por la cuestión inflacionaria por un lado y porque hay que invertir cada vez más en ciencia y técnica para mantenerse en la línea de flotación, ¿no? La mala noticia es que el proyecto de presupuesto 2018 le otorga a la Universidad Nacional de Rosario solo un 9% más de lo que va a ejecutar durante el año 2017, con lo cual... Que ya le había retrasado... Que ya había sido venir para atrás en un 10 en los salarios. Y esto quiere decir que contra una inflación del 17, 18, lo que sea, es la mitad. Vamos para atrás mal, si es que se aprueba eso. Sí. Bueno, habrá que ver qué hace el diputado Cantard, que va a ser electo seguramente. Ah, cierto. Porque es el funcionario del área el candidato, pero mirá qué casualidad. Cuando venga le vamos a preguntar. Claro. Hablando del presupuesto, otro tema, otro ítem preocupante es el del Banco Central, el del Banco Nación, ¿no? 20.000 millones en este ejercicio. Sí, el proyecto de presupuesto dice en el artículo 89 que se va a descapitalizar el banco en 20.000 millones, que es 1/4 del patrimonio neto del banco. 1/4, con destino a un aporte del Tesoro por única vez, pero el artículo 90 dice que en el futuro la intención es modificar la Carta Orgánica para que todos los años el 20% de las utilidades líquidas que le queden al Banco Nación
se aporten al Estado Nacional. O sea que no es la única vez. No es la única vez, si es que se aprueba eso y se modifica la Carta Orgánica. Pero ¿cuál es la cuestión? Que el Banco Nación paga impuesto a las ganancias. Esto se sumaría al impuesto a las ganancias de paga, porque no sería liberado de esto, y yo estimo que la alícuota emergente de la suma de ambas cosas sería 50, 52, 55%. El argumento del Gobierno Nacional es que ha tenido ganancias extraordinarias. Con el mismo argumento uno podría decir, bueno, Shell, eso, el conjunto de entidades bancarias, los mineros, las aceiteras, podrían pagar el 55%. ¿No? Pero eso no forma parte del proyecto. ¿No? Ahora, ahí letra y música de Sturzenegger, del quien hablábamos recién, asesorado por Domingo Felipe, ¿no? Domingo Felipe Martínez Dios, en su reingreso al Banco Central. La verdad que es muy triste, porque además hay que recordar, tal como vos planteaste al inicio, que entre las empresas beneficiadas por la restatización, porque fue una porque arrancó en el 81, restatización de la deuda, está el Grupo Macri. No nos olvidemos que también formó parte de la legión de beneficiados en una suma que terminó pagando lo explicamos el clarísimo. conjunto de la sociedad. ¿No? Una empresa privada debía plata, el Estado se hizo cargo de eso, vamos a pagar nosotros, dijo. ¿A título de qué? De la bondad y la generosa billetera del Estado, ¿no? Que la plata de todo y por de todo no es de nadie. Está esa concepción, ¿no? Esa idea. Con diversos mecanismos, que fue el aseguramiento del tipo de cambio, con una serie de instrumentos que creó. Bueno, y después de eso hizo la convertibilidad y después el megacanje, a donde estaba Sturzenegger, ¿no? Y que fue liberado de responsabilidad a pesar de haber sido el responsable principal del llamado megacanje, ¿no? Que fue un canje que lejos de haber disminuido la deuda, por el contrario, lo aumentó. Y hay que recordar, porque en estos días se está discutiendo esto, que si uno mira el incremento de la deuda desde diciembre del 93, o sea, 6 meses antes de la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones que dio lugar a la FJP, hasta diciembre del 2001, que cuando estalla la crisis, el 70% del incremento de la deuda está explicado por el efecto monetario que tuvo para el Estado Nacional, reducir las contribuciones patronales y crear el régimen de la FJP, que implicó una desaparición virtual de los aportes de los trabajadores del sistema porque se fueron a la privada. Todo este agujero fiscal obligó al Estado a endeudarse y, reitero, explica el 70% del crecimiento de la deuda entre diciembre del 93 y diciembre del 2001, lo cual no es poca cosa, en el marco en que ahora se está discutiendo, armonizar los sistemas, modificar el régimen jubilatorio y meter la cuchara sobre esto, ¿no? Ahora, Sergio, hoy hay en los diarios una cantidad de noticias que desde el punto de vista de lo que supongo yo el gobierno esperaba o aspiraba, no tienen nada que ver. Independientemente de que esto no impacte sobre la determinación del electorado, igual vaya y vote, es decir, como decías vos, que ganen aunque no ganen, porque van a seguir haciendo este tipo de cosas, es más, han anunciado una serie de medidas de ajuste, de suba de tarifa y todo para después de octubre, que si fuesen buenas las harían antes, ¿no?, de las elecciones. Pero no obstante eso, hay un plafón desde el punto de vista de un sector importante de la sociedad que con el pretexto o con el dato firme de lo que fue el pasado y la supuesta vuelta al pasado, se está llevando puesto y comiéndose, por ejemplo, que hoy tengamos un récord de déficit en la balanza comercial, que se ha exportado más de $1.000 millones, más que lo que se ha importado más de 1.000 millones de lo que se ha exportado. Es decir, mandamos grano y vienen containers con todo. Y no solamente el mes de agosto, porque el mes de agosto llama la atención por su volumen, su número, su importancia relativa. Pero si uno mira el proyecto de presupuesto de 2018, lo que llama la atención, por ejemplo, el tema del comercio exterior es, el presupuesto dice, en el año 2016 el déficit comercial, esto es, las importaciones versus las exportaciones, o sea, el déficit emergente fue aproximadamente un 5%. Y el presupuesto dice que hasta el año 2021, que hasta cuando lo proyecta, el déficit va a seguir creciendo. O sea, el Gobierno Nacional va a continuar con las ventanas, las puertas y todas las aberturas en general expandidas de par impar para que pueda entrar cualquier cosa de afuera, y sabe que las exportaciones no van a crecer independientemente de los estímulos impositivos, porque el mundo compra lo que quiere, no lo que nosotros querramos vender. Mi dedo se cruzó en cámara recién porque apuntaba, y ahí está de vuelta, lo que veíamos, los containers y los barcos. ¿Vos sabés que llegan a Puerto San Martín 2 buques cargados de combustible refinado en refinerías norteamericanas de lo que mandamos nosotros para que se haga biodiesel, ahora prohibido el biodiesel argentino, y vienen 2 buques semanalmente a Puerto San Martín con eso, ¿no? Es decir, la mano de obra, el valor agregado es norteamericano, ¿no? Realmente eso es otro dato que hoy por hoy me parece tendría que tallar y que pesar. En un rato va a estar Elías Soso para hablar de lo que pasa en la industria textil. Cayó un 20% en 2 años, 100.000 toneladas, de 500.000 a 400.000, ¿no? Bueno, eso se nota también en todos los indicadores de empleo. Cae el empleo, no cae todo lo que uno imagina, porque hay una parte que no se mide, que es el empleo negro. Claro. Sin embargo, todas las estimaciones
que vos puedas juntar para entender si hay alguna compatibilidad entre las fuentes, te permiten afirmar hoy que cayó aproximadamente en 400.000 el número de trabajadores no registrados en la Argentina en lo que va de este gobierno, que es bastante más que la caída relativamente leve del empleo registrado. Pero por otra parte, también llama la atención que lo único que ha crecido con mucha fuerza es el monotributo social. O sea, aumenta la precariedad, por lo tanto a menor nivel de salario, con mayor desprotección y obviamente en condiciones de contratación que pueden desaparecer sin derecho a la indemnización. Bien, un tema que en su momento fue sustancial, ¿no? Y que incluso motivó paros de una CGT que ahora no sabe cuándo va a ser confederal, el paro que había postdatado, están en cualquiera, se están llevando presos dirigentes sindicales, como no lo llevaban, debieron haberse hecho en otras circunstancias también y antes, y que siga esta historia. Ahora, el tema del salario es una cuestión fundamental y central. El otro tema que decía que es el de impuesto a las ganancias, ¿no? Por el que Moyano le hacía paros al gobierno de la gestión anterior, en este no solo no se eliminó, ni se modificó, y se graba el trabajo y el salario, sino que ni siquiera hay perspectiva de que ocurra. En el presupuesto 2018, que lo estuviste leyendo, ¿está contemplada la modificación de las escalas de impuesto a las ganancias, beneficiar a algunos sectores? Bueno, lo que ya se había resuelto el año pasado es que se va a ajustar probablemente por la evolución del índice de precio, mínimo imponible, deducción especial, etc. Ahora, pero uno también tiene que decir que la modificación que se hizo en el 2017 no es solamente sobre los importes, sino sobre algunos conceptos. Ejemplo, durante el 2017 solamente se pudieron deducir cónyuge e hijo, pero ya ningún otro familiar a cargo, y por otra parte, los hijos solo en la medida que tengan menos de 18 años, no de 24, que era el límite anterior, con lo cual la incorporación de aportantes y el volumen de lo que fueron aportados en relación con el salario es mayor. De hecho, hay más o menos 560.000 personas más en el 2017 que lo que había en diciembre del 2015 aportando impuestos a las ganancias. Estamos hablando de trabajadores registrados y jubilados y pensionados que tienen monto que lo incluyen dentro del impuesto, ¿no? Bueno, se dio a conocer por parte del INDEC también algunos números en cuanto a la pobreza y a lo que necesita una familia para vivir, ¿no? ¿Cómo están esos indicadores en relación a lo anterior y a lo que viene? Bueno, la pregunta del medio es un problema, no se puede comparar con la anterior. ¿Por qué? Bueno, porque el actual INDEC construyó una metodología que hace imposible compararla con lo anterior, con lo cual aparentemente el mundo empezó solamente el día 11 de diciembre del 2015 y antes no sabemos qué pasó. No se puede comparar. No obstante eso, lo que sí uno puede ver a partir de los números que publicó el Gobierno Nacional es que una parte importante de los habitantes y una parte muy importante de los asalariados, las personas que viven de un ingreso de tenor salarial, están por debajo de lo que se considera la línea de pobreza. Claro. Casi 70% de las personas que tienen ingreso de tenor salarial tendrían un ingreso por debajo de los 15.000 pesos aproximadamente, que es la que determina la línea de pobreza. Con lo cual ya no importa si tener o no tener trabajo, podés tener trabajo y a su vez ser pobre, cosa que estaba reducida a un grupo muy reducido de casos antes de la asunción del nuevo gobierno, ¿no? Ahora, el presupuesto 2018 ¿tiene algún punto en especial que merezca ser destacado desde el punto de vista de, bueno, esto es distinto ahora, cambian las estructuras, vamos a hacer otra cosa diferente? ¿Hay algo que sea, no digo alentador, ¿no?, pero que tenga mínimamente algún viso de perspectiva de futuro? Yo diría que alentador no, en realidad lo que se repite agravado es el esquema que plantearon en el 2016. Nuevamente hay un déficit importante de 680.000 millones de pesos. Se prevé un crecimiento del 3,5, eso es un tanto... Bueno, hay ya estimaciones que lo ubican en el 2 con mucho viento a favor, con lo cual eso alteraría todos los pronósticos. Claro, porque inflación del 10%. Te imaginas que hay un conjunto de gastos que son inflexibles a la baja. Entre ellos, uno que además está levantándose en magnitud y proporción, que es el caso de los intereses de la deuda pública. Nosotros vamos a pagar entre intereses de moneda local y moneda extranjera, más o menos, según lo que se ha previsto, 400 y pico de mil millones de pesos, que después lo tenés que traducir a pesos en función de que una parte importante de eso, dólares, eso es peso. Traducirlo a dólares. Traducirlo a pesos, porque, ¿por qué? Porque más o menos el 60% de eso es moneda extranjera. Entonces claro, se modifica el tipo de cambio y obviamente crece el impacto en pesos de la deuda que tenés que pagar. Y además considera esto, desde el 11 de diciembre del 2015 hasta el 31 de mayo del 2017, que es la última información publicada por el Ministerio de Endeudamiento Feroz, la emisión de deuda llegó a los 115.000 millones de dólares. No quiere decir que la deuda haya aumentado en esa proporción porque se canceló deuda,
pero sí uno puede decir que la deuda, cuando se fue el kirchnerismo, medía 250.000 millones de dólares aproximadamente, y hoy mide casi 300.000, 299.000 y chirolas. Ese es el crecimiento de la deuda hasta el 31 de mayo. De aquí a fin de año veremos. Y te debo los lingotes, sí. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Muy amable. Cuando volvamos de la pausa estará aquí Elías Soso y vamos a hablar específicamente de uno de los rubros que en su momento generaba más fuente de trabajo, que es la industria textil. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos visita Elías Soso. Tanto tiempo, Elías. Cierto, ¿eh? Hacía mucho que no hablábamos. Sí, hace mucho que no hablamos. Y hemos empezado a hablar hace mucho pero también. Lo que tiene de bueno la Argentina que pasa el tiempo y los temas son siempre los mismos. Sí, no, y lo que es peor, algunos rostros que han reaparecido, ¿no? Esto de Cavallo a mí por lo menos me estremeció hoy a la mañana, ¿no? Yo me acordé del impuesto al cheque de Cavallo, cuando se lo llevó como fórmula de solución a De la Rúa. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, cómo no me voy a acordar. Pero acá está la solución, le dijo, era un papelito que tenía en el bolsillo. Sí. Bueno, cuando lo abrió, el papelito decía impuesto al cheque, pero dice, no, vamos a amortiguarlo, lo vamos a deducir del impuesto a la ganancia, o lo descuentan del IVA. Entonces, al final, creo que nunca se pudo hacer, nunca se dedujo y se inventó un impuesto nuevo. Y son los que dicen que nosotros somos ineficientes, y son los que dicen que la culpa es del salario. El salario no tiene la culpa. En Alemania ganan más que en Argentina, ¿o no? Sí. ¿Y por qué ellos no le tienen problema de exportar? Y nosotros sí. Porque ellos exportan autos, viejos, $50.000 la tonelada. Nosotros exportamos grano. Commodity, nada, sin valor agregado. $400 la tonelada. Entonces, conclusión, entre $400, ahí está la diferencia, donde esa persona vive mejor y nadie le cuestiona que como obrero demasiado lo que gana. Claro, ahora, sin embargo, el problema hoy, antes que eso, que es una cuestión de desarrollo, de visión estratégica, es lo que se importa, ¿no? Y en un rubro como el de ustedes, yo decía Soso y decía Sosotex y demás, donde las toneladas que se produjeron, 500.000 en el año 2015, se redujeron ahora a 400.000, es decir, 100.000 menos, un 20% en 2 años. Sí, pero va a seguir. Va a seguir. Porque te explico, y es bueno para que la gente lo sepa. Yo no soy economista, o sea, no voy a usar términos del economista porque no. Además que no hace falta que la gente entienda. Una tonelada de algodón son $1.500. Si vos agarrás y decís voy a exportar algodón, $1.500. Si vos agarrás y decís lo desarrollo en el mercado interno, entonces viene la hilandería, después viene la urdidoría, tejeduría, estampería, qué sé yo, y confección y demás. Esa tonelada se transforma de $1.500 en $55.000. Entonces, ¿cómo? Dice en la Argentina, todo cuesta tanto. Pará, querido, esperá. Lo que sucede es que acá hay una distorsión total y generalizada. Hay impuestos que se cobran 10 veces uno sobre el otro. Entonces todo eso cae allí. Y si la fórmula para bajar los precios es la vieja fórmula que siempre falló, que es de abrir la economía, la consecuencia va a ser esta. Van a quedar 250.000 empleados y obreros que en la cadena de producción están vinculados al sector del textil. Simultáneamente, eso va a generar desasosiego, disminución del mercado interno, disminución de las recaudaciones, y si todo eso lo vamos a resolver con deuda externa, estamos al horno. A plazo fijo, estamos con una bomba de tiempo. Mira, Pablo, yo sé que muchas veces uno dice estas cosas, y esta gente que son, en general, nuestra clase política hoy, extremadamente juvenil y tiernita, no ha hecho acumulación de experiencia. La experiencia tiene que usarse. Yo si fuera un gobierno me llamaría a todos los viejos, para no repetir los errores. Por ejemplo, este otro. Pues yo lo estoy haciendo como un aporte. Al gobierno le va a ir bárbaro si empieza a defender la industria nacional y empieza a generar empleo interno y empieza a invertir parte de lo que está contrayendo de deuda internacional en vaca muerta, porque acabas de decir recién, y yo estuve escuchando, estamos importando petróleo todavía. Sí, entran 2 barcos por semana a Puerto San Martín nomás de empresas americanas. Bueno, Pablo, vos me conocías hace muchos años. Sí. Yo soy anárquico en todas las cosas y voy a ser un poco anárquico también acá porque no puedo dejar de serlo. En la Argentina no es una cuestión de ideología, es una cuestión de sobreponer los intereses nacionales al capricho personal. Carlos Pellegrini era autonomista y conservador. Murió en 1906. Frondizi nació en 1908, o sea que no se conocieron. No se vieron. Bueno, fue de filo comunista, no sé cuántas cosas le hicieron a Frondizi. Le hicieron de todo, pero no importa. Pero conservador no era seguro.
Tengo escritos, que se los voy a hacer llegar porque los voy a imprimir, se los voy a pasar a los amigos periodistas, de lo que escribía Carlos Pellegrini, que no puede ser sospechado de zurdo, de no sé qué, y Arturo Frondizi. ¿Y qué decía? Toda la elaboración de Carlos Pellegrini se funda en que la Argentina tiene que industrializarse para que el campo florezca y para que la Argentina rinda y se desarrolle. Lo pueden leer. Inclusive, los que son amantes de las teorías liberales han escondido libros de Carlos Pellegrini, claro, según una denuncia que hizo Frondizi en el año 83. Claro. Entonces yo digo, ¿por qué vos me convocaste para hablar sobre el tema de la convención? Ya te he dicho en 4 palabras lo que nos pasa. La chica donde yo daba trabajo, 70 chicas, cerró la fábrica. Sí, no lo puedo coser. En Buenos Aires voy a hablar con la gente, aquí en Luján, de 5 fábricas, que hay 3 que cerraron. Entonces, no le estamos dando a la gente, nosotros ni participamos, esto no es un programa para que voten a Soso Feldman. Está claro, no, ninguno es candidato. Esto es para, al contrario, le estamos dando creo que miren, basta de abrevar en el PowerPoint. Vamos a seguir charlando. Y va a ser un gusto y un placer, pero gracias por haber le aconsejo que dejen el PowerPoint y se arrimen a la gente. Y a la biblioteca. Gracias por haber venido. Chao, querido. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Mañana volvemos después de Telefe Noticias. Gracias.